Cuando el conocido como padre de la historia, el griego Heródoto de Halicarnaso, visitó Egipto en el siglo V a.C., escribió que estuvo en un lugar más espectacular que las pirámides de Giza, el llamado laberinto de Jáguara, que algunos investigadores consideran la octava maravilla de la antigüedad. Este llamado laberinto era en realidad un enorme complejo de edificios interconectados que ocupaban 70.000 metros cuadrados y que, según Heródoto, contaban con 3.000 habitaciones distribuidas en 2 plantas, en torno a 12 inmensos patios. Una de las plantas era subterránea, la cual los sacerdotes no le permitieron visitar. Le dijeron que en el subsuelo estaban enterrados los 12 faraones que habían construido el complejo, junto a otras tumbas de cocodrilos sagrados. Otros viajeros de la antigüedad, como Estrabón, Diodoro de Sicilia o Plinio el Viejo, también visitaron el lugar y escribieron sobre él, lo que nos indica la importancia que debió de tener el laberinto en la época antigua. Por supuesto, no debemos considerar los textos de estos escritores al pie de la letra. Si los investigadores más recientes, hablamos de hace 200 o 300 años, describieron la Esfinge de Giza de 1000 maneras distintas, algunas de ellas surrealistas y rocambolescas, es indudable que la imaginación de los historiadores antiguos, imbuidos de sugestión, sensacionalismo y afán de notoriedad, las hace aún menos creíbles. Más si tenemos en cuenta que, por ejemplo, Heródoto escribió que los sacerdotes de Giza le dijeron que las pirámides fueron erigidas por esclavos, afirmación que la arqueología moderna, con pruebas irrefutables, se ha encargado de desmentir. Además, pese a que construcciones como el llamado laberinto seguían en uso siglos y siglos después de haber sido construidas, es indudable que los egipcios del siglo V a.C. desconocían cuál había sido su función original, ya que es evidente que no fueron enterrados 12 faraones en el subsuelo de la misma manera que 1200 años después de la construcción de la Esfinge ya no se consideraba a esta un protector de la necrópolis de Giza, su función original, con esa mezcla de inteligencia humana y fuerza animal, sino que se creía que la enorme escultura representaba al dios Re-Haracte, el que se regocija en el horizonte. No obstante, fantasías aparte, el llamado laberinto debió ser impresionante, pero los escritos de Heródoto, dotados de gran imaginación, provocan que los escépticos crean que el lugar no ha sido todavía descubierto y rechazan el emplazamiento en el que muchos lo sitúan, en Jáguara, ya que no responde, según ellos, completamente a la descripción de Heródoto. A partir de finales de la Cuarta Dinastía, los faraones, tanto por cuestiones económicas como por la evolución de la teología religiosa, redujeron considerablemente el tamaño de sus pirámides y dedicaron cada vez más recursos al complejo funerario adjunto a la pirámide, lugar en el que se rendía culto y se realizaban ofrendas al Ka del rey, asociado al dios Sol Ra. Esta evolución llegó a su culmen al final de la 12ª dinastía, cuando gobernó el poderosísimo faraón Amenemnes III, que se hizo construir 2 pirámides, una en Dashur, la cual no sabemos si sirvió como cenotafio o si surgieron problemas durante la construcción. El caso es que el rey fue probablemente enterrado en una segunda pirámide que levantó en Jáguara, en el oasis del Fayum. En 1849 excavó el lugar Richard Lepsius y en 1888 Flinders Petrie.
pese a que las excavaciones que llevaron a cabo no fueron completas, y esta es una cuenta pendiente que deberá afrontar en un futuro la egiptología, llegaron a la conclusión de que el complejo de templos anexo a la pirámide de Jáguara es el llamado laberinto por los antiguos. Petrie estimó que el área del complejo medía más de 300 metros de largo por casi 250 de ancho, espacio en el que cabían los santuarios completos de Karnak y Luxor. El lugar había sido expoliado desde época romana. Apenas quedan cimientos y fragmentos de piedra caliza. El lugar no era un laberinto en el sentido estricto de la palabra, con pasadizos y corredores ciegos. Era como un enorme palacio compuesto por muchos similares más pequeños, lo que podía llevar a un forastero a perderse en su interior. Petrie encontró al sur de la pirámide enormes sepulcros de hasta 13 toneladas, con restos de estatuas fragmentadas tanto del faraón Amenemnes III como del dios cocodrilo Sobek, lo que debió llevar a Heródoto a esgrimir la teoría de que había una planta inferior con reyes y cocodrilos enterrados. El lugar debía imitar las hileras de capillas del Jerseb del faraón Djoser en la pirámide escalonada, rey al que trataron de emular. Es muy probable que Heródoto quisiera ganar lectores al afirmar que el laberinto, que era desconocido por muchos, era más impresionante que las pirámides, las cuales sí que eran conocidas e incluso visitadas por el público griego. Pero no cabe duda que el complejo mortuorio de Amenemnes III en Jáguara, la octava maravilla de la antigüedad, debió ser un espectacular complejo digno de ver.